están, amigos? Bienvenidos a Sin Medias Tintas. Aldo, ¿qué tal? Hola, ¿qué Hernán tal? Chaparro, Hola, muchas gracias, Hernán. gerente Hola, ¿cómo general estás, de GFK. Y hoy tenemos efectivamente encuesta. Le vamos a dar también la bienvenida a nuestro panel. Está Maritere Braski, Mijal, gracias por estar aquí. A ti las gracias. Y Lorena Álvarez, que está con nosotros como todos los domingos también. Bueno, vamos de inmediato a la ficha técnica de la encuesta. No vamos a perder tiempo para que usted tenga calientita esta información. Ficha técnica, nombre de la encuestadora, GFK Conecta SAC, empresa contratante latina, muestra 1.611 encuestas efectivas nacional, urbano y rural, Lima y Callao, 599 encuestas, interior del país, 1.012 encuestas, margen de error, más o menos 2.4%, nivel de confianza, 95%, trabajo de campo entre el 11 y 15 de marzo del 2016. Y nos vamos con el primer cuadro. ¿Por quién votaría para presidente de la República 2016 si las elecciones fueran mañana? Keiko Fujimori, 33.8%. Pedro Pablo Kuczynski, 15.9%. Alfredo Barnechea, 11.8%. Verónica Mendoza, 7.5%. Alan García, 5.8%. Alejandro Toledo, 1.8%. Seguimos. Gregorio Santos, 1.6%, otros 1.5%, Blanco Viciado 9.3%, no sabe, no contesta 11%. Segunda pregunta. Ahí está el comparativo de intención de voto. Como ven, Keiko Fujimori 32.6 en enero, 34.6 el 6 de marzo, 33.8 el 20 de marzo, más o menos en el rango. Interesante lo de Kuczynski, 9.5 en enero, bajó en marzo 6.9, el 6 de marzo ha vuelto a rebotar el post-efecto Guzmán, 15.9. Barnechea, que era un desconocido, como ven en enero 0.5, subió a 5.1 y sigue en marcha ascendente 11.8, algo similar con Verónica Mendoza, 1.9 el 31 de enero, el 6 de marzo está en 3.7, ahora en 7.5. Y el que desciende es García, 6.5 en enero, 4.3 el 6 de marzo y el 20 de marzo 5.8. Vamos a al tercer cuadro, tercera pregunta, con la salida de Guzmán y Acuña. ¿Dónde crece Pedro Pablo Kuczynski? En el centro, la diferencia es más de 12.6%. Entre 18 y 24 años, la diferencia es más 12.5%. En Lima, la diferencia es más 11%. Seguimos. Con la salida de Guzmán y Acuña, ¿dónde crece Alfredo Barnechea? Barnechea crece fuerte en el sur, de 4.1 que tenía el 16 de febrero, ahora tenemos 15.4, 11.3 puntos. En el sector C, ha entrado al importante sector C de 6.4, ha subido 10 puntos a 16.5. Y particularmente entre la gente que usa internet, de 9.3 subió a 18.1 más 8.8%. Seguimos con el cuadro y las diferencias. Con la salida de Guzmán y Acuña, donde crece Verónica Mendoza. En el sur, más 7.9. En el centro, más 5.2. ¿Qué tan probable es que vote por determinados candidatos en las elecciones del 2016? Definitivamente sí votaré por Keiko Fujimori, 23%, definitivamente no votaré, 43%. Kuczynski definitivamente sí votaré, 10%, esto es el voto duro me imagino, 39% definitivamente no votaré. Barnechea 9% sí votaré, 22% no votaré, ese es el antivoto. Verónica Mendoza 5%, definitivamente no votaré, 25%. Y Alan García tiene un antivoto muy elevado, ¿no? 3.8%, definitivamente sí votaré y el no votaré 75%. Vamos con el siguiente cuadro, evolución del antivoto. Definitivamente no votaré por él o por ella. En el caso de Keiko Fujimori, el 20 de marzo, 44%. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski, 39%. En el caso de Alfredo Barnechea, es 22%, sube ligeramente. En el caso de Verónica Mendoza, también sube 24%. En el caso de Alan García, desciende a 75%. Y en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, es el único que desciende considerablemente el antivoto. Seguimos. ¿Por quién votaría en la segunda vuelta si los candidatos fuesen Keiko Fujimori y Verónica Mendoza? Keiko Fujimori 44.3, Verónica Mendoza 30.6, Blanco Viciado 19.2, no sabe, no contesta 5.9.
Seguimos con esos escenarios. ¿Por quién votaría en la segunda vuelta electoral si los candidatos son Keiko Fujimori y Alfredo Barnechea? Keiko Fujimori, 44.2%. Alfredo Barnechea, 31.6%. Blanco Viciado, 18.2%. No sabe, no contesta, 6%. ¿Por quién votaría en la segunda vuelta si los candidatos fuesen Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski? Keiko Fujimori 39.9%, Pedro Pablo Kuczynski 38.8%, Blanco Viciado 16.2%, no sabe, no contesta 5.1%. Nos vamos al cuadro de listas parlamentarias, muy importante. Fuerza Popular tendría el 21.5% de esta porción. Peruanos por el Cambio 10.2%. Acción Popular 7.3%, Alianza Popular 6.4%, Alianza para el Progreso 4.3%, Frente Amplio 3%. Siguiente pregunta. Sigue todavía, perdón. Solidaridad Nacional 2.4%, Perú Posible 2.1%, otros 4%, Blanco y Viciado 9.4%, no sabe, no contesta, cifra considerable 29.4%. Y ojo que viene la valla este año. Comparativo intención de voto Congreso. El Fujimorismo 22.7, el 6 de marzo ahora está en 21.5, PPK sube de 5.5 a 10.2, la Lampa, que es Barnechea, sube de 3.6 a 7.3, la alianza del APRA con el PPC sube de 5 a 6.4, Acuña desciende ligeramente de 4.6 a 4.3 y el Frente Amplio sube un poco de 2.2 a 3%. Vamos con el siguiente cuadro. ¿Con cuál de estas opciones se siente más cercano en relación a su voto? Aún no lo decido. Importante, 29%. Estoy entre 2 o 3 candidatos, 12%. Lo tengo decidido, pero podría cambiar, 16%. Lo tengo decidido y no voy a cambiar, 40%. No sabe, no contesta, 3%. Bueno, vamos a tener de inmediato, si usted quiere toda la información de esta encuesta del GFK, la va a tener en www.latina.pe y también en La República, www.larepublica.pe. Muy bien, vamos con Hernán Chaparro, tenemos varias cosas que preguntar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Buenas noches. PPK, hay dos cosas interesantes que he visto. Ha bajado mucho su antivoto y ha tenido un crecimiento muy fuerte a nivel de la juventud. Sí. Bastante marcado. ¿Dónde debe morder él? ¿Dónde debe buscar el voto él, dado que entre Mendoza y Barnechea se pelean más o menos el centro-izquierda, la izquierda? ¿Dónde está el crecimiento de PPK a futuro? ¿A dónde debe apuntar él? Hay varias... Porque tiene esta ventaja, ¿no? Que el antivoto es bajo para él, ¿no? Claro. Yo te diría que la verdad que en general, un comentario primero es que estamos viendo el efecto de las salidas de Guzmán y Acuña claro. recién, digamos, ¿no? La otra vez presentamos una especie de ejercicio, hoy está mucho más claro y creo que tenemos... Está sentando. Así es. Conversamos al comienzo, ¿no? Como ya él no sabe, no precisa, se ha quedado como estaba antes. O sea, ha terminado la redistribución. Sí. O sea, la hojarasca ya. Pero yo creo que con una convicción en voto todavía débil y por eso está tan movida la cosa. Si tú sumas la gente que dice que está pensándolo, más los que dicen que están entre 2 o 3, eso suma 41%. Y en la encuesta, la verdad, hay gente que nos ha dicho, mira, la verdad lo estoy pensando, pero al momento de mostrar la tarjeta ha terminado votando por alguien. Entonces, digamos, es un voto que todavía anda medio ahí. Eso como contexto general, ¿no? Dentro de eso, obviamente, PPK, Barnechea y Verónica Mendoza están con tendencia al alza. Y PPK es claro que es el que más ha recibido, digamos, esta especie de herencia de lo que era Guzmán, porque ha crecido o ha recuperado, mejor dicho, los jóvenes. Y en el interior, que es donde yo creo que se juega el partido, ¿no es cierto? Donde ha crecido más PPK es en el centro y oriente. Por lo tanto, la plaza a pelear es el sur, porque es ahí donde han crecido Barnechea y Verónica Mendoza. ¿El norte de quién es por el momento? Keiko Fujimori, ¿no? Que es muy poblado Ahora, el norte. en el sur, Keiko Fujimori tiene alguna fuerza también, la pelea con Verónica Mendoza, en el sur. Keiko Fujimori está hoy primera en el sur. El segundo hoy es Barnechea, Barnechea. ¿no es cierto? Y tercero está PPK.
y ya cuarto Verónica Mendoza. Pero claramente quienes más han crecido en el sur son Barnechea y Verónica Mendoza. Además hay una cosa que es importante, mira, la otra vez hablábamos de cómo hay este sector medio, emergente, el sector C, que hoy ha mejorado su estándar de vida. Es verdad que la economía está más complicada, pero en general 10 años ha mejorado el estándar de vida. Pero lo otro que hay que ver también es que las ciudades del interior han sido las grandes protagonistas del crecimiento económico del Perú. O sea, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, no sé, Cusco, Huancayo. Puno, Huancayo. O sea, todas son ciudades que han elevado su nivel de vida y que por lo tanto, de algún modo, le van a pedir a Lima en estas elecciones, oye, yo quiero un diálogo más de igual a igual. O sea, Entonces, están ansiosas de protagonismo, digamos, lógico. a nivel ¿Y nacional. quién va a expresar eso? Ya. Acuérdense que en un momento estaba Acuña. Cuando Acuña cae, Guzmán creció de una manera impresionante en el interior y es este espacio, ¿no? Entonces, respondiendo correctamente a tu pregunta, yo te diría que es el sur el espacio importante, aparte de las consolidaciones que tenga que hacer Ahora, el centro-oriente, ¿no? Si esto de la libreta que le han descubierto a Verónica Mendoza la daña seriamente, ¿ese voto se iría para Barnechea, presumo? Posiblemente más a Barnechea, porque de algún modo ambos han estado poniendo o planteando algunos temas más confrontacionales respecto a cómo se ha venido manejando la economía. Kuczynski no tanto, ¿no? Yo te diría que digamos, en ese 70% que no vota hoy por el fujimorismo, hay matices, ¿no? Hay matices, porque hay quienes pueden discrepar, digamos, con la alternativa de Fujimori, diría yo en el caso de PPK, más por un asunto político, no tanto económico, y en el caso de Barnechea o Mendoza puede ser una combinación. Una última pregunta antes de ir de los panelistas. ¿Qué pasa si saliese Keiko? ¿Dónde se va ese voto? Un tercio lo hemos medido. Si fuera excluida. Si fuera excluida Si sale, Keiko. un tercio va donde PPK, o sea, sería el principal beneficiario. Sí. Es cierto que cerca del 30% durante una semana, digo yo ahora porque Sería ya no sé shock. cuánto más, sí, se queda en nada, y cerca de un 8 o 9% donde Verónica Mendoza. Es interesante, ¿no? Como la reivindicación, uno puede decir, no tiene nada que ver, hay un punto en el cual se conecta. Curi ¿no? Villarán, ¿no? Claro, porque puede ser ese voto del interior, del Perú, que reclama y busca Un presencia. voto ¿no? indignado, digamos, está así es, buscando. así es. Mariteri. Bueno, efectivamente hemos visto que el gran heredero de la salida de Guzmán, ¿no?, es PPK, pero de alguna manera esos votos le han caído del cielo, es decir, no hemos visto que él haya cambiado de estrategia o haya él por él mismo tratado de mejorar su estatus, ¿no? Bueno, tenía 6.9, sube a 15.9, pero estos 9 puntos que suben, digamos, ¿hasta cuándo es su techo? Y la pregunta sería, ¿cuál sería la siguiente tendencia? Es decir, ¿es más posibilidades o habría más posibilidades de que lo alcancen o de que él suba? A mí me parece que hay más posibilidades que los que vienen detrás lo alcancen, si es que él no hace algo que jale, algo que cambie, que atraiga al electorado, ¿no? Otra de las cosas que también me ha llamado muchísimo la atención es una eventual segunda vuelta de Keiko con PPK. Eso está sumamente justo, 39.9, 38.8 PPK. Y si consideramos el margen de error, que es 1.1, 2.5 mejor dicho, o sea, es menor. Es decir, tranquilamente en una segunda vuelta, según las encuestas, podría estar PPK sobre Keiko, Sí. ¿no? Sí, mira, a ver, yo creo que será una segunda oportunidad para PPK, lo hemos dicho en otros momentos. El año pasado, en un contexto donde estaba Keiko Fujimori, Alan García, Toledo y PPK, que eran los candidatos más claros, digamos, en la contienda, Tradicionales. el único que no tenía un juicio o estaba vinculado a un juicio era él, ¿no es cierto? Y era quien en ese momento expresaba algo así como la renovación, esta pregunta que hemos hecho luego de alguien nuevo que haga algo diferente. Y de repente, sin necesariamente haber hecho él errores o cometido errores, apareció primero Acuña, luego Guzmán y absorbieron buena parte del voto joven o el interior o el sur, ¿no? Y el riesgo es que hoy Barnechea o Verónica Mendoza hagan eso, ¿no? Claro. Si me permites complementar, la idea es que PPK debe desafiar la candidatura de Keiko. De otra manera, digamos, es más fácil que le puedan pasar por encima quienes
tienen tendencia al alza. Pero igualmente Keiko debe hacer algo porque le está, o sea, si estamos viendo el cuadro de una eventual segunda vuelta, están demasiado justos. De hecho, claro, puede ganarla. Y mira, y retomando con tu pregunta sobre segunda vuelta, es verdad que son escenarios siempre bien tentativos segunda vuelta, ¿no? Pero es, digamos, otra forma de decir que PPK es hoy el más beneficiado porque están efectivamente en un empate técnico con Keiko. Pero además hay una cosa que le hemos conversado también antes, que es que, mira, entre los que dicen probablemente votaría por Keiko, ¿no? Y los que dicen que probablemente no votaría por Keiko, sumas casi un 30%, 29%. En la segunda vuelta, o sea, ¿quién jale eso? Claro. Va a ser el Entonces, tema. ¿no es el anti el gran motor, como se está especulando? ¿El anti? El light está en 40 y pico y ahí está. El tema son los lights, los pro light y los anti light. Eso dependerá quién esté al frente para cómo se juega la cosa, ¿no? Miguel. Buenas noches. Yo quería hacer un comentario que tiene que ver también con lo de PPK, que me parece interesante. Y aquí quería empezar por decir que creo que PPK sí ha hecho un esfuerzo por tratar de cambiar un poco su campaña. De hecho, creo que el jefe de campaña ha sido cambiado. Y lo que quería decir con respecto a esto es que creo que PPK, y esa es la pregunta que tengo, tiene hoy la posibilidad de conquistar un terreno muy fértil políticamente, que es el centro. Y esto en vista de las elecciones pasadas también. Lo digo porque claramente hoy, por lo menos en cuanto a percepción, Keiko y Alan están entendidos como candidatos más bien de derecha y Mendoza y Barnechea de izquierda. Claro, con matices y con distintos bemoles, pero creo que el terreno más fértil políticamente para lograr el ticket a segunda vuelta está en colocarse al centro. Y si bien PPK tiene un discurso económicamente liberal, también lo tiene de algún modo en el tema social. Entonces creo que por ahí podría crecer un poco. Esa es una pregunta. Y la otra que tenía era con respecto también a la segunda pregunta de Maritere, con respecto a la segunda vuelta, ¿no? Una tentativa de segunda vuelta entre Keiko y PPK. Creo que es importante entender esa pregunta y leerla al costado también del cuadro de antivoto, porque creo que el antivoto de Keiko es un poco más fuerte. Entonces quizá Kuczynski tendría la posibilidad de capitalizar los votos que podrían quedar libres después de una primera vuelta. No sé qué piensa con respecto a eso. Sí. A ver, en general, mira, la verdad, yo ya le hemos preguntado, ya, pero este tema de izquierda, derecha, centro, la verdad que es... la gente entiende unas cosas muy particulares, ¿ya? Por ejemplo, cuando hemos estado haciendo estudios, la gente tú le preguntas qué es ser de centro, entonces te dice, de algún modo es como tomar distancia de la política, es no ser ni de izquierda ni de derecha. Porque en la cabeza del que se autodefine como centro, ser de izquierda y derecha es como estar politizado, y ellos están cansados de la política. Digamos, ahora, sin embargo, ese espacio, lo que significa, podría ser aprovechado. Yo particularmente creo que los clivajes, digamos, están más por el lado de alguien que haga algo diferente respecto a los políticos tradicionales. Por eso este asunto de, que fue lo que impulsó a PPK inicialmente, yo no estoy vinculado a juicios, a denuncias, ¿no es cierto? Creo que lo ayudó en su momento. Posiblemente en la medida que la campaña se acerque, y si es que tiene al fujimorismo al frente, va a tener que tomar decisiones ahí, ¿no es cierto? Porque es otro eje que se está armando ahorita, este eje Fujimori-anti-Fujimori. Y otro tema que creo que es importante es Lima Interior. O sea, ¿quién defienda el interior? Porque hay, o sea, de verdad, lo que tenía Acuña primero, y luego acuérdense, Guzmán había crecido hasta 18, casi 20% en el interior. Hoy no hay eso. ¿Quién lo toma? ¿Quién defiende al provinciano, entre comillas? ¿Pero hay anti-Lima también? Históricamente, ¿no? Muy fuerte en el sur, ¿no? Históricamente más fuerte el sur. O sea, el norteño siempre juega en pared, digamos, con el limeño. El sur es mucho más antagonista. Y una cosa, mira, Mijael, que es interesante. Estaba viendo acá, en la encuesta anterior, cuando preguntamos en segunda vuelta por qué votarías por Keiko o por PPK, PPK en ese momento tenía 28%. O sea, casi que se ha duplicado la intención de voto, ¿no? Entonces sí, efectivamente hay ahí un timing, digamos, que hay una es posibilidad. una oportunidad. Interesante. Lorena. Buenas noches a todos. Bueno, leyendo la encuesta, lo que queda claro es, más allá de las campañas, no importa a quién excluyan, a quién tachen, a quién saquen, Alan García no sube con nada. La primera lectura de la encuesta, ya a poco menos de 3 semanas de la elección. Y en segundo término,
Por lo que leo en la encuesta, en las preguntas, por ejemplo, cuando hablaban de las denuncias a Keiko Fujimori, el 49% de los encuestados dicen que las denuncias se justifican. Y en otra medida también consideran que existen influencias políticas en el Jurado Nacional de Elecciones. Yo siento que toda las marchas contra Keiko Fujimori, todo lo que se ha venido dando en estos últimos días, le suman no a que pierda votos, sino a su antivoto, lo cual capitaliza a cualquiera que vaya a una eventual segunda vuelta. Porque si hablamos que se dice, pues no, los partidos políticos en el Perú es el fujimorismo y el anti-fujimorismo, dicen algunos analistas. ¿Coincides por ahí? Sí, digamos, definitivamente la salida de Guzmán, a pesar, digamos, comentábamos antes, ¿no? que se ha redistribuido muy rápido. Uno que habla de que era un sentimiento que no estaba defendiendo a Guzmán, sino más bien lo que simbolizaba, que es esta demanda, que creo que es un tema que la política en el Perú tiene como asignatura pendiente, que es de renovación, más transparencia, etcétera, 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 ¿no? Y sí, digamos, los puntos no son muchos, pero si uno piensa que puede ser el inicio de una tendencia, es cierto que ha aumentado el voto contra Keiko y, digamos, en general, todos en una segunda vuelta o en escenarios de segunda vuelta, todos han aumentado, ¿no? Y hay una cosa que creo que es importante comentar en general de lo que tú estás mencionando, de Alan, por ejemplo, que se ha quedado ahí, que no se mueve, ¿no? Lo interesante es que los que se están moviendo, porque hay un tema de conocimiento, es en la encuesta nosotros preguntamos directamente, ¿usted conoce y mencionamos el nombre del candidato? Ojo, Keiko, Kuczynski, que están todavía en carrera, están por encima del 90% de conocimiento. Barrenechea tiene 57% de conocimiento y en febrero era 38%. Verónica Mendoza hoy tiene 59% de conocimiento, en febrero era 43%. Entonces ellos también, o sea, lo que voy es que PPK tiene la oportunidad, pero, o sea, en términos de topes que tú mencionabas, ya todo el mundo lo conoce, ya todo el mundo lo escuchó. Barrenechea y Mendoza tienen la oportunidad todavía de ser escuchados. Ahora, la foto final puede cambiar radicalmente porque en esta pregunta que hemos hecho aquí es ¿con cuál de estas opciones te sientes más cercano en relación a su voto? Y entre el aún no lo decido, estoy entre 2 o 3 candidatos, lo tengo decidido pero podría cambiar, estamos hablando del 57%. Sí, o sea, la verdad que has bajado, ¿no? O sea, el mes pasado, si me permites acá checar un poquito, pero era un poco más, hay algo, ahora es en 40. O sea, ha bajado el porcentaje de gente que se siente segura. Bueno, es razonable, ¿no? O sea, ha habido tanto movimiento. Ya, pero estamos a 3 semanas, o sea, pero todavía hay un porcentaje enorme que puede cambiar su voto. Sí. Por alguna consideración de cualquier naturaleza. Confuso todo, ¿no? Claro, o sea, digamos, las instituciones, entran, salen actores. Y bueno, la gente, la verdad que un día te dice una cosa y mañana te puede decir otra. El 61% quiere a alguien nuevo. Ese es un dato muy importante, ¿no? Sí. Mira, hemos estado haciendo algunos temas exploratorios. ¿No? La verdad que la encuesta es un poquito dura para eso y no nos ha dado el tiempo de profundizar por ahí, pero algunos sondeos que hemos estado haciendo más cualitativos, hay una diferencia entre nuevo y diferente. Y la verdad, para ser muy transparente, la pregunta es, ¿usted quiere a alguien nuevo que haga algo diferente? Yo tengo la impresión que la verdad que la gente se agarra más del diferente que del nuevo. El nuevo. ¿Ya? Y ahí está un poquito el tema, ¿no? Preguntas finales del panel. Sí, bueno, simplemente también hemos hablado del antivoto, ¿no? Que siempre el ganador del antivoto ha sido Alan García, que estaba en 80%, bueno, ha bajado a 75%, no sé si eso es un consuelo, pero en el marco y lo que hablamos de él, por ejemplo, él está recontra abajo y probablemente podría ser que estuviera debajo de la valla, ¿no? Y para él, que está de 4.3 a 5.8, incluso en su lista congresal. Y también yendo a la lista congresal, es interesante porque el presidente que entre va a tener que ser un presidente de concertación, no va a poder gobernar solamente con su partido. Si hablamos de Fuerza Popular, tiene 21.5%, es decir, la mayor cantidad, y los demás ya están totalmente, digamos, dispersos, ¿no? Entonces es interesante analizar esto y pues también si hablamos también de una segunda vuelta, ya hemos hablado de PPK en una segunda vuelta y en una segunda vuelta, por ejemplo, con
Alfredo Barnechea, ¿no? ¿Cómo se presentaría en una eventual segunda vuelta Keiko Barnechea? Ya, mira, sobre el Congreso y luego sobre Barnechea. Sobre el Congreso, dos cosas, ¿ya? Las preguntas que hacemos hoy sobre el Congreso hay que tomarlas como referencia. A mí me parece en términos analíticos lo más importante es darnos cuenta que cerca del 30% no sabe ni por quién votar, ¿no? Porque la verdad es que esto depende de los votos por cada departamento. Claro, o sea, es mucho más complejo, digamos. Claro, digamos, el día 10 lo sabremos con más claridad, pero de todas maneras acá lo importante es, la gente si puede estar media perdida para voto presidencial, olvídense para el Congreso. O sea, Claro. ahí hay mucha tarea por delante, ¿no? Y sobre todo en regiones, en zonas rurales, es terrible. Barnechea, respecto a la segunda vuelta. a la una segunda eventual vuelta, sí. ¿no? Ha crecido también respecto a la Primera encuesta. primera La encuesta, anterior. así es, porque ahora está en 32 de intención de voto y Keiko Fujimori 44. Ha bajado un poquito Keiko en la diferencia con Barnechea y Barnechea ha subido 9 puntos. Entonces, claro, es un poco eso, ¿no? Digamos, hay como un cierto empoderamiento, ¿no? Así es. Mijael, le voy a pedir ser Sí. más precisos con las preguntas. Solamente una duda. En una eventual segunda vuelta, yo creo que Keiko podría pensar ya con quién preferiría pasar, ¿no? Con quiénes preferirían los fujimoristas pasar, porque creo que el trasvase de votos de los 4 que siguen es más posible, ¿no? Entre sí que con Keiko. Ahora, ¿hay alguna posibilidad, cree usted, de que de cara a esta segunda vuelta tentativa, todas las marchas de no a Keiko y toda esta posibilidad que se acaba de abrir de una exclusión a Keiko le puedan afectar? Yo sí, de un modo, bueno, la posibilidad de exclusión como que también genera un clima Eso. sí, anti-Keiko, vamos a llamarlo así, y eso puede, sí, bueno, la verdad está pasando, o sea, uno ve que hay cierto porcentaje de declive en votación, sobre todo más bien crecimiento antivoto, un poco lo que mencionaba Lorena, ¿no? Pero mira, es una hipótesis, esto no tiene que ver nada con la encuesta, es una opinión ya mía, pero cabe la posibilidad que en una segunda vuelta Keiko termine teniendo que hacer algo parecido a lo que hizo Humala, si se quiere, con el tema de ¿Una especie de hoja de ruta? de un compromiso... Una carta de intención. De carta de intención y cambios, o sea, que digamos que la gente se la crea, además que tengan credibilidad para el electorado, porque digamos lo que ellos construyeron con el tema de un fujimorismo cambiado en lo político, todo el tema que arrancó en Harvard, en las últimas 2 o 3 semanas se ha ido poniendo en cuestión, ¿no? Lorena. ¿Podemos estar hablando que y se incrementa el voto escondido? Mira, todavía nosotros no hemos hecho simulacro de voto, recién lo haremos para el 3. Podría comenzar a generarse, esto es una hipótesis nada más, algún nivel de voto escondido cuando comienza a polarizarse el pro-Fujimori y anti-Fujimori, que alguien comienza a darle vergüenza con el tema. Pero la verdad habría que medirlo, ¿no? Bueno, Hernán, muchísimas gracias. A usted. En realidad tenemos la fotografía del día de hoy, hay flashes distintos, pero lógicamente nos da como referente lo que tenemos hoy en el menú electoral. Vamos a regresar luego de la pausa con la mirada de cada uno de los voceros y las propuestas sobre un tema que nos preocupa a todos los peruanos. Más allá de los temas de tendencias de votos, lo más importante es qué plantean en asuntos de seguridad. Después de la pausa tendremos a cada uno de estos representantes. Sin medias tintas, llega gracias a Vitel presenta sus paquetes Control Data Max. Lamentablemente, El pero jurado ha sido el gran... no es tarde todavía, faltan 3 semanas y hay un tema de fondo que la ciudadanía está muy preocupada.
y es el tema de la inseguridad. El otro día acaban de matar a un cambista en Rivera Navarrete, pleno distrito financiero de San Isidro, a las 3 de la tarde. A la luz del día. O sea, ya no hay Y ningún dos policías sitio. a quemarropa también. La zona bancaria está desprotegida, ya no Bueno, es no un hay ningún sitio, lugar un seguro. lugar seguro ya. Y lo que hemos decidido aquí en Sin Medias Tintas es invitar a los voceros de los principales partidos que están, digamos, como referencia en las encuestas en los primeros lugares, para que nos expliquen y le expliquen al país qué proponen de llegar al gobierno en el 2016. Porque las encuestas antes que hayan todos estos problemas era de lejos el principal problema. Exactamente. Lo que más reclamaba la gente. Y eso es lo que nosotros tenemos claro. Vamos a darle la bienvenida a los representantes de cada uno de estos partidos y empezamos por el señor Dardo López, que es representante de Fuerza Popular, vocero, el señor Ivo Urbiola, representante y experto en seguridad de Acción Popular, el señor Miguel Hidalgo de Alianza Popular, tenemos en cuarto lugar al señor Ricardo Soberón del Frente Amplio y al señor Gino Costa de Peruanos por el Cambio. La mecánica va a ser la siguiente: 3 minutos cada uno va a tener para hacer las propuestas más claras de cada uno de sus partidos políticos y luego habrá 2 minutos para la réplica. Y finalmente nosotros haremos algunas preguntas para intercambiar su opinión sobre temas más específicos. Le doy la palabra al señor Gino Costa y empezamos de derecha a izquierda. No es un tema ideológico, es simplemente la ubicación en la que está cada uno. Muchas gracias, Mónica y Aldo. Un gusto estar acá. Para nosotros, en Peruanos por el Cambio, el principal problema que tenemos hoy es el crimen violento y el avance del crimen organizado. Y tenemos una estrategia para enfrentarlo. En los 100 primeros días vamos a poner el énfasis, uno, en fortalecer la inteligencia y la investigación criminal, triplicando el número de agentes y de detectives con que cuenta actualmente la Policía Nacional y dándole las herramientas para que puedan hacer bien su trabajo. Sistemas de escuchas legales con control fiscal y judicial, laboratorios de criminalística, aumentar, digamos, ampliar las capacidades de la unidad de inteligencia financiera y, en fin, darle, como digo, a esta policía que hace investigación, inteligencia, herramientas que uno tiene. En segundo lugar, tenemos que liberar al Poder Judicial y al Ministerio Público de los elementos corruptos, ¿no es cierto?, que impiden que estas instituciones hagan bien su trabajo en la investigación y en el juzgamiento de las personas que hoy día están a cargo de los crímenes violentos y el crimen organizado en el país. Y finalmente, dentro del sector penitenciario, también necesitamos crear un subsistema que permita encerrar bajo condiciones de mucha dureza y de aislamiento a quienes son protagonistas del crimen violento y el crimen organizado hoy en el país, que consideramos que deberían fluctuar entre los 5 y los 7.000 internos. Hoy día, para lograrlo bien, necesitamos construir por lo menos 2 penales de máxima seguridad. Por ahí deberíamos comenzar. En realidad, creemos que en los próximos 10 años hay que construir 10 nuevos penales, pero hay que comenzar por estos 2 penales de máxima seguridad para asegurarnos de que las personas que hoy están en el sistema penitenciario por delitos violentos y organizados estén debidamente aislados y no sigan delinquiendo y tengan que trabajar y someterse a una seria disciplina dentro del sistema penitenciario. Nosotros creemos que con esas medidas es posible frenar las extorsiones, el sicariato, el marcaje y otras modalidades de crimen violento y crimen organizado en el país. Estamos seguros que con PPK lo podremos hacer y lo comenzaremos a hacer en los 100 primeros días. Tienes 30 segundos más. Bueno, además de estas medidas, nosotros tenemos una propuesta de barrio seguro que viene a ser el componente preventivo de la política de seguridad, que también pondremos en práctica los primeros 100 días, digamos, reestructurando la vigilancia de los barrios que hoy día están totalmente desguarnecidos, y en segundo lugar, echando a andar un plan nacional de prevención social de la delincuencia para trabajar con jóvenes pandilleros e intervenir en barrios especialmente violentos. Muchas gracias. Vamos con el señor Ricardo Soberón. Muy buenas noches, estimados amigos, amigas. Para empezar, creo que debemos de decir que para el Frente Amplio no es solamente un tema de seguridad ciudadana, sino de convivencia entre peruanos y peruanas.
tenemos una aproximación a la seguridad por la cual creemos que hay cosas que se pueden hacer en el primer año, hay cosas que vamos a poder evaluar solamente en el tercer año y finalmente en el quinto año de gobierno. Los 100 primeros días es la pregunta. Sí. Además, debo de señalar que de las principales 5 fuerzas políticas, el Frente Amplio es la única que no ha tenido la experiencia de gobierno, por lo tanto, tenemos la posibilidad de poder plantear una propuesta nueva. En ese sentido, lo primero que debemos lograr, y eso lo ha dicho nuestra candidata Verónica Mendoza, es que haya un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana activo. Nosotros planteamos declararlo en estado permanente de acción al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Creemos asimismo que el Consejo Nacional de Política Criminal debe de revisar por completo la estructura delictiva para poder apuntar con mayor fuerza a aquellos delitos que a los peruanos más les molesta, más les duele. Sin duda, dentro de los primeros 100 días hay, y en eso creo que coincidimos, la necesidad de redesplegar la fuerza policial que hoy en día tiene el país, acompañado de un proceso de reentrenamiento. En el Frente Amplio creemos que la seguridad ciudadana es una mesa de 4 patas y lo policial es solo una de las patas, muy importante sí, pero no nos sirve de nada capturar gente que no puede ser procesada y sancionada. En tal sentido, en los primeros 100 días debemos de preparar el acuerdo político entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial para que de una vez por todas, en un gobierno de Verónica Mendoza del Frente Amplio, el Poder Judicial pueda comprometerse a una reforma integral que ya fue consensuada hace algunos años y que fue dejada de lado por sucesivos gobiernos. Nosotros nos comprometemos frente al país a lograr este acuerdo político. Pero nos quedaríamos cojos si solamente nos quedamos en ese nivel. Creemos que hay demasiadas armas en el país. Debemos de elevar las vallas para seguir aumentando la licencia, para que no aumente las licencias de manejo de armas de fuego. Debemos de iniciar un agresivo plan para recuperar armas de fuego y poder, sin lugar a dudas, plantearle al país cosas muy puntuales. Finalmente, debemos de ser conscientes que los primeros 6 meses del nuevo gobierno vamos a trabajar con un presupuesto que viene dado. Bien, muy bien. Señor Miguel Hidalgo de la Gracias, buenas Alianza noches. Popular. Gracias por la invitación. Bueno, en el plan de gobierno que hemos estructurado, nosotros hemos visionado principalmente que la problemática de inseguridad en el país adolece de un gran tema que se llama liderazgo. Y nos hemos comprometido para que a partir del 29 de julio se constituya un Consejo Especial de Seguridad Ciudadana liderada por el Presidente de la República, con una dirección política integrada por el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Presidente del Congreso de la República, el Ministerio del Interior, el Ministro de Defensa y sobre todo un elemento muy importante, el Ministro de Economía y Finanzas, porque todas las decisiones que se toman para combatir el crimen y el delito se necesitan recursos. Se dan muchas normas, muchas disposiciones, pero desgraciadamente no viene con una contraparte presupuestal. Tiene que estar en este Consejo el Ministro de Economía y Finanzas para que asegure que los recursos, cuando se da una ley, se puedan asegurar los recursos. Por ejemplo, se creó la ley contra el crimen organizado, pero no se han dado los recursos. Las fiscalías han creado 29 o 19 direcciones fiscales para luchar contra el crimen organizado. La policía no puede hacerlo por falta de recursos. Otro tema importante que hemos visto es el empleo de todos los recursos del Estado para combatir el crimen y el delito. Y en ese sentido, queremos tener más policías en las calles. 60.000 policías en las calles pueden estar a disposición de la seguridad de todos los peruanos. Y para esto vamos a reducir las actividades administrativas al máximo, contratando personal policial en retiro o dándole esta tarea a los empleados civiles del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional. El empleo de las Fuerzas Armadas. Yo pienso que es una necesidad urgente.
Los ciudadanos están reclamando seguridad al gobierno, al Estado. Tenemos una capacidad instalada en las Fuerzas Armadas, en recursos humanos, logísticos, comunicaciones, transportes, armas. Hay un plan bien estructurado para emplear las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional para poderlas utilizar en zonas de alta incidencia delictiva, en tiempos perentorios, etc. Asimismo, la lucha contra la criminalidad organizada. La lucha contra la criminalidad organizada tiene que tener una respuesta del sistema de justicia peruano. Policías expertos en investigar delitos difíciles, fiscales que tengan la capacidad de armar fiscales con carga de la prueba y jueces que tengan la capacidad de aplicar la pena con toda severidad. Y finalmente, una plataforma tecnológica. Bien. Plataforma tecnológica para la inseguridad ciudadana y para la criminalidad organizada. Perfecto. Tomaremos la decisión de emplear los recursos de la DINI el día 29. Gracias. Ivo Urbiola, de Acción Popular. Gracias por la invitación. Ante todo, creo que en épocas de campañas electorales se cae mucho en la tentación de proponer fórmulas mágicas que para el caso de la seguridad ciudadana no existen. No se trata de despedir 30 o 40 generales, no se trata de sacar a las Fuerzas Armadas a las calles. Creo que esa es una propuesta demagógica y desesperada en búsqueda de votos principalmente. Y lo que hay que hacer es entender que este es un problema integral, que no se trata de un caso aislado, no se trata de resolver un solo punto, sino de ver lo que significa la cadena de valor en la seguridad ciudadana. Esta cadena de valor comienza en los vecindarios que tienen marginalidad económica, que es producto principalmente del modelo fujimorista que impera en el Perú hace 25 años, que ha creado o ha hecho del Perú una fábrica de desigualdad, y eso es lo primero que tenemos que resolver para ver integralmente el tema de la seguridad. Luego hay una conexión entre vecindario y comisarías. Creo que la comisaría ha perdido esa conexión necesaria entre el pueblo y los policías. Esto pasa por varias cosas. Pasa también necesariamente por tratar dignamente a los policías, darles mejores sueldos, mejor equipamiento, porque es inaceptable que en las comisarías aún se utilicen máquinas de escribir, y dejar de convertirlas en esta especie de fiscalías que se han convertido las comisarías, donde se mueve además mucho dinero y muchas probabilidades de corrupción. Luego, el tercer eslabón es el Ministerio Público, que también hay que tomarlo en cuenta. En el poco tiempo que se tiene no se puede hablar integralmente de todo, pero el cuarto eslabón es el Poder Judicial, que necesita una reforma urgente, importante, y finalmente el quinto eslabón es las cárceles, que también hay la necesidad de reorganizarlas y reordenarlas. En los primeros 100 días es importante iniciar con una reforma policial. Es inaceptable que en algunos distritos de Lima, por ejemplo, la relación que haya entre cuántos policías hay por ciudadano tengan en distritos como Santa Anita o San Juan del Lurigancho un policía para más de 2.000 habitantes. Y en distritos como San Isidro o Miraflores haya un policía para 200 o 250 por cada 250 habitantes. Eso es inaceptable. Creo que hay que reordenar y reorganizar las tareas de la policía para tener eficazmente un trabajo contra la delincuencia común, que es lo que preocupa principalmente a todos, pero sobre todo a los vecindarios con más pobreza, y eso es lo que hay que hacer desde un liderazgo que debe empezar por el presidente de la República, que debe tener desde el primer día autoridad para solucionar estos temas. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la puntualidad. Dardo López, de Fuerza Popular. Mónica Aldo, gracias. El principal problema detrás de la inseguridad que vivimos hoy es la impunidad. Si no acabamos con la impunidad, todo eso que hemos escuchado es muy bonito, pero no va a dar ningún resultado. La impunidad es lo que permite que los delincuentes y los corruptos sigan cometiendo delitos, sigan corrompiendo o recibiendo coimas, porque saben que la posibilidad de que sean capturados por la policía es muy baja. La posibilidad de que los suelten en el Ministerio Público es alta, el Poder Judicial alta, y finalmente si son condenados no va a cumplir su condena, van a tener buena conducta y salir libres. Y esta impunidad debe acabar. Hay medidas inmediatas y medidas de mediano plazo. Para empezar, vamos a hacer un censo auditado de armas y pertrechos de la policía. ¿Qué armas tiene la policía? ¿Qué granadas y otras cosas tiene la policía? Y también la Fuerza Armada, las armas ligeras que tiene la Fuerza Armada y los explosivos, ¿dónde están? Pero auditado, es decir, no que me cuenten ellos qué cosa tienen, sino vamos a ver qué cosa es lo que tienen realmente.
vamos a establecer laboratorios para que se pueda realizar la investigación y armar un caso sólido que no se caiga en la fiscalía, porque si no, de nada sirve. Uno se puede quejar, pero si el caso llega suelto, se cae. Vamos a establecer, en primer lugar, polígrafos para los comisarios, que es el punto de contacto, las comisarías es el punto de contacto con la población, y es donde tenemos que cortar la corrupción del saque, para tener un mejor control. Crear un protocolo de interacción entre la policía y los ciudadanos y un protocolo de interacción cuando se cometen delitos, con un entrenamiento constante para que no pase lo que acaba de pasar, que han matado a 2 policías de una manera inaceptable. Se va a instalar una serie de sistemas que existen en otras partes del mundo, de cámaras interconectadas y semáforos con sensores, que permiten no solo controlar el tráfico, sino parar una calle o una avenida por largas distancias, evitando la fuga de los delincuentes. Dentro de nuestra propuesta planeamos construir centros comunitarios que junten una pequeña comisaría, una oficina del Ministerio Público, una oficina del Poder Judicial y una pequeña prisión para el juzgamiento y sanción de ciertos delitos, de manera que se puedan cumplir las sanciones. Obviamente necesitamos más fiscalías, si no, la matemática no da. En tema de penales, finalmente vamos a instalar los brazaletes, utilizar los brazaletes que ahora no se utilizan, y el trabajo comunitario. Esto permite descargar, sin despenalizar, descargar a los penales y utilizar rápidamente la capacidad instalada. Pero obviamente vamos a construir más penales, pero eso toma un tiempo y entre tanto hay que ser más eficientes. 30 segundos. El narcotráfico es una de las causas principales detrás de la delincuencia y para eso vamos a instalar unos portales móviles en las carreteras y portales a los aeropuertos. El tema de armas, hay que poner la ley en vigencia de una buena vez. La ley tiene más de un año y este gobierno lo ha dejado pasar la promulgación del reglamento y la herramienta que tenemos para un mejor control sin perjudicar a los usuarios legales no está funcionando porque el gobierno no le da la gana de publicarla. Tiempo. La réplica respecto a lo dicho, Gino Costa. Con PPK estamos convencidos que podemos frenar el crimen violento, que es la principal preocupación, y combatir adecuadamente el crimen organizado, que no estamos haciendo en este momento, pero para ello necesitamos un equipo que tenga las ideas claras, un líder como él con experiencia y un plan como el que tenemos. Reitero, en los 100 primeros días vamos a transferir los equipos de interceptación telefónica que ahora están en la DINI a la policía para que los pueda utilizar persiguiendo a los criminales. En segundo lugar, vamos a financiar el sistema de protección de víctimas, testigos y colaboradores eficaces que existe pero que no cuenta con los recursos necesarios, los laboratorios de criminalística que no tenemos. En cuarto lugar, vamos a someter al Congreso de la República 2 proyectos de ley para fortalecer la UIF y para darle a la Superintendencia de Banca y Seguros la supervisión de las cooperativas ahorro y crédito, que son el principal lavadero de activos hoy día en el Perú. Vamos a crear dentro de la Policía Nacional una dirección contra el crimen organizado que lamentablemente no existe. Las fiscalías contra el crimen organizado no tienen policías especializados con los que trabajar. Y en sexto lugar, un sistema telefónico para que la gente colabore brindando información con un sistema de recompensas que ayude. En segundo lugar, en la justicia, ya he mencionado una reforma judicial, un acuerdo nacional por la justicia y el aspecto más importante de esto, la reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura. Y en tercer lugar, en los 100 primeros días de un gobierno de PPK vamos a mandar a construir 2 cárceles de máxima seguridad y crear el sistema penitenciario especializado para el crimen organizado y para los protagonistas del crimen violento. Con estas 3 medidas estamos seguros que en 2 años podremos frenar el avance del crimen violento y organizado y comenzar su derrota progresiva. Vamos con el señor Ricardo Soberón. En nuestro caso he escuchado a mis colegas y me parece sorprendente hablar de un problema de cultura de impunidad en el país, cuando la propuesta en el caso de Fuerza Popular se basa precisamente sobre la experiencia de un gobierno que ha planteado la impunidad como un eje central de su acción política. En cambio, para nosotros en el Frente Amplio tenemos una visión de la seguridad que parte fundamentalmente de la gente. No solamente los equipos, la tecnología, es más, este gobierno es el que más ha invertido en temas de equipos y de recursos humanos respecto a los anteriores y sin embargo el problema ha aumentado. En el caso del uso de los militares,
para combatir la delincuencia, nosotros planteamos que no es un buen camino. La experiencia de México lo plantea así. 2006-2015 tenemos que México tiene más de 160,000 muertes con el ejército en todos los estados de la Federación Mexicana. Para nosotros sigue siendo la delincuencia un problema eminentemente policial, eminentemente de los peruanos, y en donde necesitamos un liderazgo político que permita que, así como hay reuniones semanales de gabinete, puedan haber reuniones semanales del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que ya existe, el CONASEC. Lo que encontramos nosotros que el Estado peruano está desarmado, está descoordinado. Y ténganlo por seguro, peruanos y peruanas, la presidenta Verónica Mendoza va a permitir que haya una coordinación efectiva entre Ministerio Público, Poder Judicial y Poder Político. No hay otra posibilidad de acabar con la inseguridad si no es con una línea política. Gracias. Bueno, señor Hidalgo. Yo pienso que hay un desconocimiento de cuáles son los nuevos roles que tienen las Fuerzas Armadas actualmente. La Junta Interamericana de Defensa, en su último informe, habla de esos nuevos roles. 32 países están utilizando sus Fuerzas Armadas en ayudar a sus policías a combatir el crimen y el delito. ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer? ¿Por qué nuestros soldados, en un número de 4.200, han ido a Haití a prestarle seguridad ciudadana a los ciudadanos de Haití? ¿Y por qué no lo pueden hacer con nosotros? Nosotros creemos firmemente que las Fuerzas Armadas sí pueden contribuir de manera muy positiva en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Además, en nuestro plan de gobierno también hemos considerado módulos para la seguridad ciudadana. ¿Sí? Desarrollar módulos pilotos en San Juan del Lurigancho, por ejemplo, instalaciones que contemplen una serie de oficinas donde los usuarios de los servicios de justicia puedan ir. Policía, fiscalía, juez de turno, con una pequeña incluso cárcel allí, para que todas las autoridades que administran justicia, el ciudadano que requiere de esas autoridades, lo encuentre en un solo lugar. Vamos a desarrollar 12 módulos a nivel nacional. Queremos también nosotros revisar la ley de insumos químicos. Últimamente esta ley ha separado de allí a la policía y a la fiscalía, y queremos que la fiscalía y la policía vuelvan a recuperar el trabajo que tenían en la lucha contra el desvío de insumos químicos. Actualmente lo está haciendo la SUNAT. Y también el tema del lavado de activos. En el tema del lavado de activos, la ley de pérdida de dominio, queremos mejorarla. Mejorarla en el sentido de que los bienes que son incautados a los narcotraficantes, generalmente el Estado lo dispone después de largos procesos de judicialización. Queremos que esos bienes ponerlos en valor a través del Estado y que esos dineros sirvan para combatir la criminalidad organizada y especialmente la lucha contra el narcotráfico. Muy bien, señor Ivo Urbiola. A ver, las Fuerzas Armadas no están preparadas para tareas de seguridad ciudadana. Han sido formadas para otras cosas y eso es lo que creemos junto a Alfredo Barnechea. Lo que creemos más bien es que existe un déficit de cantidad de policías y de policías preparados para enfrentar la delincuencia y para proponer seguridad para los ciudadanos. Y esto pasa por muchas cosas importantes. Pasa primero porque haya un trato digno a la policía, no solo en el tema de equipamiento, sino también un trato digno en ingresos, en accesos a salud, accesos a posibilidad de vivienda para los policías, porque son el eje fundamental de la lucha contra la delincuencia y el eje fundamental para garantizar la seguridad ciudadana para todos. Lo que necesitamos es declarar en emergencia la seguridad ciudadana, que es distinto a proponer estados de emergencia. El estado de emergencia que se propuso en el Callao no disminuyó ni la delincuencia, ni los atracos, ni ninguna de las cosas que preocupan a la gente. Declarar en emergencia la seguridad ciudadana va a posibilitar, por ejemplo, facilitar las adquisiciones, principalmente de equipamiento. Esto tiene que hacerse mediante una oficina de compras que tiene que ser supervisada en todos sus procesos por la Contraloría General de la República. Necesitamos hacer un esfuerzo transparente, necesitamos decir a la gente que la solución no pasa por fórmulas mágicas, por resolver un punto, por despidos de generales, como ya lo hemos dicho, o por la participación de las Fuerzas Armadas en tareas que no son, para las que no han sido formadas. Y esto pasa por tener desde el primer día una preocupación, desde el liderazgo principal que lo debe tener el presidente de la República, y con Alfredo Barnechea hemos llegado a esa conclusión que uno de los problemas fundamentales que tenemos que enfrentar desde el primer día es este tema de la seguridad.
Muy bien, señor Dardo López. Bueno, hay algunas funciones de la policía, como lo hemos dicho antes, que pueden ser delegadas a otras entidades del Estado, como el serenazgo, a cargo del control de tránsito y el salvataje, porque no requieren tanta preparación. Hay una fuente de información, de experiencia que está en las empresas de seguridad que tienen presencia en todo el mundo, las grandes empresas agrupadas según una sociedad, la Sociedad Nacional de Seguridad. Vamos a convocarlos para que nos dé su información sobre lo que ven en otras partes, ya lo hemos conversado con ellos. Las organizaciones ciudadanas como la Junta Vecinal, las autodefensas y rondas estarán bajo el control y responsabilidad policial para impedir abusos y linchamientos y para que las personas que sean capturadas sean juzgadas, porque lo que pasa hoy día es que le pegan, pero lo sueltan, porque no ha habido una detención de acuerdo a la ley. Necesitamos recuperar la capacidad del Estado de anticipar los problemas. Para eso se va a profesionalizar, independientemente, con ayuda internacional ya ofrecida, los servicios de inteligencia del Estado para ponernos al servicio del Estado y la seguridad de los ciudadanos, no de los gobernantes de turno. Necesitamos una conexión en tiempo real con otras policías y servicios para detectar extranjeros de riesgo cuando ingresan al país o cuando están circulando. O sea, no solo los que estén cometiendo un delito, sino que en un momento alguien que es sospechoso en otros países ingresa al país. Sobre todos estos temas hemos hecho varias coordinaciones y tenemos ofrecimientos de ayuda internacional ya coordinados. Le recordaría a algunos de los que están presentes que el Poder Judicial es autónomo, así que yo no me meto a ofrecer sobre el Poder Judicial. Insistir en hacer más de lo mismo no va a dar resultados distintos. El Consejo de Seguridad Ciudadana es un té de tías que viene reuniéndose por las puras durante años. Insistir en eso no tiene sentido. No voy a repetir argumentos que ya he expresado sobre las Fuerzas Armadas. Su utilización en patrullaje no la veo funcional. Y hablar de gastar más no es gastar mejor. Este gobierno se jacta de haber gastado más, lo cual no sé, pero el resultado ha sido pésimo. Tiempo, vamos a hacer una pausa comercial, regresamos ya con nuestras preguntas para precisar algunos temas, porque evidentemente todos sabemos cuál es el diagnóstico, también se habla a largo plazo de lo que se puede hacer, pero en los primeros 100 días se marca la pauta para ver de qué manera cada uno de estos ofrecimientos pueden ser una realidad. Ya volvemos, amigos. Muy bien, estamos de regreso aquí en Sin Medias Tintas. Estamos con los 5 voceros, 5 representantes de temas de seguridad. Es un tema de fondo y comenzamos con la pregunta, Salvo. Yo quería hacer esta pregunta y me estoy enfocando un poco en Gino Costa y en General Hidalgo, que han estado un poco más en la cancha que el resto, pero esto es abierto. El Código Procesal Penal actual es muy garantista, el nuevo Código Procesal Penal. Se está quejando mucho la policía que se libera a la gente, que se le da demasiadas garantías al criminal y que eso ha sido contraproducente. ¿Gino Costa? Mira, yo te diría que es una herramienta excelente para enfrentar el crimen violento y el crimen organizado. O sea, esto de lo que estamos hablando, el código no representa ningún obstáculo, al contrario, es la herramienta que necesitaba la policía y la fiscalía, y así piensan quienes integran las unidades especializadas de la policía. ¿El general Hidalgo comparte? Sí, yo pienso que el código es una buena norma, hay que hacerle algunos ajustes como toda normatividad, pero lo importante es que se tiene que implementar en toda su magnitud. En el gobierno anterior se gastaron más de 1.200 millones en implementar el código, que este gobierno aguantó esa implementación. Hay que implementarlo, pero el código tiene que ser una norma donde todo el mundo lo entienda el espíritu del código, incluyendo los abogados que hacen parte de la defensa. De tal manera que el tema principal del código es la carga de la prueba. ¿Y la flagrancia está funcionando o no? Yo pienso que sí. La flagrancia, siempre y cuando la aplicación de la pena sea racional. ¿Alguna discrepancia entre los presentes? Nunca es demasiado garantismo. Yo creo que lo que ha faltado para el Estado peruano es equipar a su Estado para este Código Procesal Penal. Así es. Para que sus peritos, sus forenses, sus abogados, sus procuradores puedan actuar y hacer caso. Claro. La preparación que ha fallado ha sido de la policía. La policía. Hace falta. Hay funciones de la policía, funciones del Ministerio Público, funciones del Poder Judicial, pero la policía no está preparada para el código actual, por eso se generan falencias y requiere que se le dote de laboratorios y otras herramientas que no tiene. Sí, más que el problema del Código Procesal Penal, está el tema en sí del Poder Judicial. Y cuando se habla de una reforma del Poder Judicial, no se habla de una intervención al estilo que hubo en la década de los 90 con la dictadura Fujimori. ¿De qué manera se intervendría?
el presidente de la República es el jefe del Estado y el jefe del Estado puede plantear una reforma. ¿De qué que manera? Pues, ¿cuál sería este planteamiento en forma concreta? Hay que consolidar primero la fortaleza de la Corte Suprema, que ¿Cómo? creo que es lo más importante de fortalecer. ¿Cómo? Y ese es una propuesta que tiene que hacerse desde el Ejecutivo y un trabajo en conjunto con el Poder Judicial. El tema de la policía, por ejemplo, que de alguna manera han aludido cada uno de ustedes y creo que el diagnóstico está claro. Es decir, la policía que tenemos en este momento no sirve para enfrentar de una manera efectiva la criminalidad. Se ha hablado de reforma, de reingeniería, de capacitación, de estandarización de las academias, pero finalmente la gente quiere saber qué cosa harían. Votar generales, volver a votar coroneles, poner más gente en la calle, redistribuir. Yo les haría la pregunta abierta, pero me gustaría los matices de cada uno. Yo comienzo insistiendo en que para las tareas de inteligencia e investigación criminal necesitamos 3 veces más policías de lo que tenemos hoy día. Y lo que proponemos es, dentro del cuerpo policial actual, ¿cómo está? Seleccionar al personal para poder especializarlo en esas tareas. O sea, pues nosotros creemos, a diferencia de lo que se ha dicho acá, que hoy día con 130.000 policías tenemos más que suficiente. Lo que hay que hacer es sacarlos a las calles para hacer labores de vigilancia y especializarlos en inteligencia e investigación criminal. Discrepancias. La policía está totalmente sobresaturada por los encargos que le ha dado un Estado inoperante en otros ámbitos de la seguridad que son igual de importantes. ¿Qué responsabilidades le quitaría? Una muy concreta, hoy en día el 60% de los delitos por drogas, de las detenciones son de usuarios. Y el usuario no es delito de acuerdo al artículo 299. Por lo tanto, el 60% de los escasos recursos en lucha antidrogas se está yendo a detener gente que no debe estar detenida. Eso es lo primero que yo cambiaría para poder realmente atacar a los grandes grupos organizados. Señor Gurbiol. Es necesario la especialización de la policía. Creo que es importante crear y entrenar unidades policiales de élite para la lucha del crimen callejero y hay que quitarle a la policía algunas de las tareas que se pueden, por ejemplo, municipalizar, como es la dirección del tránsito. Necesitamos más policías, por tanto creo que el tránsito puede hacerse cargo de las municipalidades tranquilamente. Señor Hidalgo, que ha sido policía, y después el señor Dardo López. ¿Sí? Yo pienso que hay que adaptar la estructura de la Policía Nacional a las necesidades de seguridad del país. ¿Cuáles son? Hay una serie de funciones que cumple la Policía Nacional que pueden cumplir las otras oficinas del Estado. Tránsito, por ejemplo, seguridad de instalaciones, por ejemplo, puestos fronterizos, por ejemplo, donde puede estar la Fuerza Armada, y una serie de actividades administrativas. Todo ese personal, involucrarlo en seguridad ciudadana. Para eso hemos hecho una oferta de 60.000 policías en la calle, recuperando estos efectivos policiales. Señor López. Me alegra escuchar al general Hidalgo repetir nuestras propuestas, pero no hay nada nuevo bajo el sol, no se trata de inventar nada. Un problema muy parecido tuvo Colombia. No hay nada nuevo, pero estamos ensayando hace bastante tiempo. Por eso, hay un problema muy parecido tuvo Colombia hace unos años y lograron revertirlo. Tengo en mi correo electrónico el ofrecimiento verbal de general Rosso José Serrano, que fue el gestor del cambio de la policía colombiana, de apoyarnos con las Naciones Unidas y con dinero de organismos internacionales para una adecuación de la policía a las necesidades actuales para proteger la institución de la policía, para que prevalezcan los buenos policías, que son la mayoría, y se recupere el respeto y la confianza de la población. Ya, pero ¿cuánto cuesta eso? 3 medidas adicionales en relación con la policía. Nosotros creemos que hay que refundarla y quiero mencionar. Resolver el problema remunerativo. Nosotros planteamos que los bonos que se han dado estos últimos 4 años son positivos. Hay que cumplir con el 5º y después pasar esos bonos no pensionables al básico. Progresivamente también, no se puede hacer de un año para otro. Eso va a avanzar en mejorar el problema remunerativo. Segundo, es necesario sacar a las manzanas podridas, una depuración en profundidad. Pero han depurado en varias circunstancias y las manzanas podridas se han quedado o se han vuelto a podrir. Tiene que ser un proceso permanente. En los últimos años nos hemos dormido, ¿no es cierto? Y la situación está bien complicada. Y en tercer lugar, avanzar en la incorporación de tecnología de punta en el trabajo policial, mejorar las condiciones de trabajo. Necesitamos más comisarías y las comisarías que tenemos hay que ponerlas a un nivel tecnológico adecuado. Yo le escuché al señor Soberón ser bastante duro con el tema de restringir la formalización y registro de licencias de armas de fuego. Quisiera empezar con Dardo López Dols, que creo que está completamente opuesto a esa idea, y después seguimos con la mesa. A ver, a nadie se le ocurriría prohibir o restringir las licencias para manejar autos porque hay muchos accidentes.
Las herramientas no son responsables las personas. Los delincuentes no tramitan licencia de armas salvo casos excepcionales, que son tan excepcionales que son noticia. Es la gente honesta que tramita una licencia para defenderse o para usos deportivos. Las armas que se utilizan en el delito provienen en su mayoría, desgraciadamente, de malos elementos de la Fuerza Armada y de la policía. Vemos el tipo de armas que hay que nunca se han vendido en las tiendas. Hay una ley. Después de todo esto, el Congreso ha trabajado arduamente el tema, y yo estoy muy metido en el trabajo de la ley, como ustedes saben, y el Congreso finalmente ha promulgado una norma que ha sido reconocida mundialmente como la mejor en control de armas sin dañar el derecho a la legítima defensa ni a la propiedad privada del ciudadano. Sin embargo, no está vigente. ¿Por qué? Porque este gobierno no le da la gana hasta ahora de promulgar el reglamento. Por lo tanto, tiene suspenso la ley. A ver, que sustente su argumento el señor Soberón. Mira, en realidad el tema de las licencias no es al arma, es a las personas. Y me parece que la opinión que expresa el colega de Fuerza Popular expresa toda una idea de seguridad, que es precisamente pensar en un país blindado, armado, con drones, y nosotros más bien creemos, y la experiencia y la data lo demuestra, que en los países europeos donde no es posible que los particulares tengan armas, tienen tasas de homicidio muchísimo menores a las que ocurren en Estados Unidos. Pero el índice de criminalidad no es como en el Perú. ¿Perdón? El índice de criminalidad no es como en el Perú. O sea, no podemos comparar con lo que está pasando en Europa. Estoy comparando Europa nosotros... con Estados Unidos, donde sí hay una absoluta posibilidad de tener armas por cualquier persona, y hay un enorme tráfico de armas hacia México. Yo soy clarísimo, y en representación de la presidenta Mendoza va a ser así la cosa. No más armas ilegales. Los que no han hablado. Señor Hidalgo, señor Urbiola, si tienen algo que comentar sobre el tema. No, le cedo a usted, Bueno, general. en el tema de las armas nosotros apostamos por un control estricto de las armas. ¿De dónde salen las armas que usan los delincuentes? Bueno, Esa es la pregunta que se hace todo el mundo. ¿No? Hay un estudio muy bien estructurado en el sentido de que las armas son armas, muchas de ellas con licencia oficial, que han aparecido participando en actos Entonces delictivos. salen de la policía, salen de la Fuerza Armada. Salen de la Policía Nacional muchas armas, de las Fuerzas Armadas también. Por eso es que estas dos instituciones también deben someterse al control y al registro de armas que tiene la oficina correspondiente, que es la SUCAME. Hay que registrar todas las armas y hay que controlarlas. Y la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tienen que someterse a este tipo de control. Señor Urbiola. Según las cifras de la propia SUCAMEC, cuyo sustento nunca quería mostrar, ellos dicen que 1/3 de las armas provienen de armas con licencia. Lo que quiere decir que reconoce que 2/3 provienen de la Fuerza Armada y la Policía, pero el contrabando al Perú no entra, por una sencilla razón de precio. El precio de venta de las armas en el mercado negro es tan bajo que no justifica que alguien las traiga a la frontera y las meta al Perú para venderlas más baratas. Obviamente viene del mercado negro de Fuerza Armada y Policía, en primer lugar. En segundo lugar, no es cierto que la mayoría provengan de armas de personas con licencia. Por eso es noticia, pues, porque si todos tuviesen licencia no sería noticia. Cambiando de tema, el señor Urbiola habló de declarar en emergencia la seguridad, pero a mí me encantaría que me diga exactamente qué significa declarar en emergencia la seguridad. Principalmente hay tareas urgentes que hacer. Y esas tareas urgentes, para realizarlas, se necesita de este tipo de medidas. Por ejemplo, Claro. ¿Qué implica? el equipamiento que necesita la policía requiere de adquisiciones que necesitan ser facilitadas, sobre todo en el tiempo corto, en el corto plazo. ¿A través de decreto supremo o qué? Es importante hacerlo sobre todo con supervisión de la Contraloría en todos sus pasos para que no haya manejos oscuros. La transparencia es importante y creo que es importante hacerlo de inicio. A ver, señor López, después el señor Soberón, después En el señor Estado, Diego Costa. declaratoria de emergencia significa puedo comprar sin proceso. En el Estado, una declaratoria de emergencia de un área significa que en esa área puedo comprar cosas sin proceso de licitación. Y eso para mí es un riesgo altísimo. La declaratoria de emergencia no soluciona necesariamente el problema. Que estamos en emergencia, sí, pero hay formas mucho más eficientes de solucionarlo. Hay que supervisarlas para que sean transparentes. Ya, a ver. Yo creo que lo que se necesita es un Estado que sepa, un gobierno que sepa hacer las cosas y gestionar bien, y que provea los recursos. Por ejemplo, para implementar adecuadamente la ley contra el crimen organizado a nivel de la policía, a nivel del Ministerio Público, Poder Judicial, se necesitan un estimado 500 millones de soles Pero al no año. se necesita Esos una recursos declaratoria no de han sido emergencia. provistos, sino muy parcialmente a estas instituciones. 500 millones de soles no representa
ni el 0.005 del presupuesto nacional. Necesitamos proveer a esas instituciones de los recursos para que puedan adecuarse, ¿no es cierto?, a las necesidades de la lucha contra el crimen organizado. Yo quiero recordar a mis colegas que los primeros 6 meses del próximo gobierno no van a poder haber adquisiciones porque vamos a estar con un presupuesto ya que viene dado. Nos encargaremos nosotros de preparar un presupuesto para el 2017 que incorpore estas cuestiones, pero sí es cierto que nosotros en el Frente Amplio no creemos en emergencias para resolver los problemas, porque han servido como excusa. Pero es un problema de emergencia, en realidad, el tema de la criminalidad. Nosotros creemos, Mónica, que en los primeros 30 días hay posibilidades de hacer modificaciones al presupuesto preparado por este En una gobierno, frase. y las haremos para proveer estos recursos en la lucha contra el crimen Señor Hidalgo organizado. no interviene, pero bueno, Sí, debe estar sí. de acuerdo con todo. Yo apuesto para que se reordene el presupuesto, ¿no? Hacer un... Pero el presupuesto va a venir del gobierno anterior. O sea, Sí, quien asuma, se ya puede- está aprobado un presupuesto. Se puede, si la prioridad es la inseguridad y combatirla, yo pienso que tiene que haber una decisión política para dar recursos a luchar contra la inseguridad. Señor López. No solo se trata de gastar más, sino de invertir mejor. Es decir, hay fondos que ya existen y se podrían utilizar mucho mejor, con mucho mejor resultado. Por ejemplo, en materia policial, en la policía, en materia de bienestar policial, existen fondos que permitirían dotar a la policía de vivienda de guarnición sin gastar más. Es decir, no se En requiere una frase, gastar más. señor. Si pasa por la decisión y el liderazgo del presidente de la República, recordemos que en este gobierno el primer día el presidente Humala se comprometió a enfrentar él personalmente y a dirigir la seguridad ciudadana y no lo hizo, y creo que ese cambio tiene que ser fundamental y tiene que ser notorio. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con nuestros voceros a través de cada uno de sus planteamientos respecto a un tema importantísimo para el país como es la seguridad. Bueno, ronda final en despedida. Gino Costa, 15 segundos cada Para acabar uno. con la impunidad tenemos que luchar contra la corrupción en la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Nosotros no creemos, como representante de Fuerza Popular, que no hay nada que hacer en el Poder Judicial porque es un órgano autónomo. Y el 28 de julio vamos a presentar con PPK en el Congreso una iniciativa legislativa para reformar el Consejo Nacional de la Magistratura y varias medidas para la reforma judicial. Y además, desde el Parlamento vamos a controlar a las autoridades judiciales, que es una facultad del Congreso de la República que no han querido ejercer los actuales congresistas de Fuerza Popular y han permitido que salgan las barbaridades que ha hecho este Consejo Nacional de la Magistratura. Les pido el tiempo, señor Soberón. Peruanos, peruanas, el 2021 el Frente Amplio quería entregarte una sociedad segura y que conviva. Nosotros tenemos la mente clara y las manos limpias. Somos claros en que el Perú no puede volver a ser un narcoestado. Tenemos que ser un Estado de Derecho que funcione, que sea eficiente en materia de seguridad. Ok. Señor Hidalgo. Peruanos, ciudadanos, en Alianza Popular hay liderazgo. Con el liderazgo del presidente Alan García, que lo ha demostrado en su segundo gobierno, con el conocimiento que tenemos en este tema, con la experiencia de haber trabajado las problemáticas de seguridad del país en la Policía Nacional, en el Ministerio del Interior, con los cuadros que tenemos, estamos en la capacidad de poder responder a esa sana aspiración que tienen los peruanos de vivir con seguridad y en convivencia civilizada. Ese es el compromiso de Alianza Popular. Señor Urbiola. El déficit de policías del que no nos hemos podido recuperar comenzó cuando en la década de Fujimori se decidió clausurar por muchos años las escuelas de formación policial. La Policía Nacional es fundamental en las tareas de seguridad ciudadana y tengan por seguro que nosotros desde el gobierno con Alfredo Barnechea en el liderazgo defenderemos y fortaleceremos a la Policía Nacional. Con el liderazgo enérgico de Keiko Fujimori y un equipo de técnicos que conoce su materia, vamos a acabar con la impunidad de delincuentes y de corruptos, para que los delincuentes y los corruptos, que también son delincuentes, acaben presos y de esa manera se desincentive la comisión de estos delitos. A los 5, muchísimas gracias por haber participado en este panel en Sin Medias Tintas y estamos seguros que la gente sacará Está sus muy conclusiones. interesante, la Muy verdad. interesante, efectivamente. Amigos, hasta el próximo domingo. Muchas gracias por estar ahí.